Bien, la verdad es que es indignante esta información y con esta vamos a partir en la conversación de esta noche con los congresistas Rolando Reategui de Fuerza Popular y Luis Iberico de la bancada PPC-APP, Alianza por el Progreso. Gracias por estar con nosotros, señores. Gracias, Ana. Bueno, esto último, la verdad es que es indignante que solo 2 personas vayan a prisión por estos desmanes en los que, como dice Luis Iberico, hemos tenido imágenes, videos. Y también decía Luis Iberico ciertamente que hoy es el día en el que ya no hay que reclamar al Congreso, sino al Poder Judicial. El Congreso da leyes, y creo que hemos dado leyes a lo largo de los últimos años bastante drásticas para sancionar a los delincuentes, para sancionar a los terroristas, inclusive para sancionar a aquellos que ocasionan desastre en las vías públicas, como los ocurridos en La Parada, que incluye agresiones físicas a la Policía Nacional del Perú. Las leyes están dadas, las imágenes hablan por sí mismas, la gente que ha sido procesada mayormente es gente que ha sido identificada por las cámaras de la prensa especialmente, que han servido muchísimo para identificar uno por uno a los vándalos que han ocasionado estos gravísimos disturbios. Entonces sorprende que el día de hoy, por una decisión judicial, solamente hay 2. Entonces fueron 2 nomás los que hicieron todo el laberinto. ¿Qué pasó? Se multiplicaban. No acabamos de ver ahorita cuánta gente estaba participando en este amotinamiento, y lo que está creando el Poder Judicial con este tipo de decisiones es un resquebrajamiento de la autoridad. Lo hemos visto ahora con esta decisión frente a los vándalos de La Parada, y lo acabamos de ver también con la liberación de 16 de las 26 personas que fueron detenidas en esta operación que se realizó en septiembre del 2013, la operación Dédalo, que fue producto de una operación de inteligencia policial que nace desde febrero, cuando se captura a Jorge Quispe Palomino. O sea, 7 meses de ver el material que lograron confiscar, de hacer seguimientos, de recibir testimonios, y de repente en menos de un mes una jueza dice: no, todo esto se va al tacho. De los 26, 16 se van a su casita y ya los llamaremos para que vengan a declarar. Entonces, ¿qué está pasando acá con la Administración de Justicia? Ahora, ¿cuál es el problema desde su punto de vista? Digamos, un poquito, yo puedo decir, hemos visto varias veces problemas entre el juez y el fiscal, denuncia mal hecha, investigación mal hecha. ¿Usted qué cree? Mira, ya no me sorprende esta posición de la jueza. Si vemos en el caso del Baguazo, ha habido como 40 muertos y no hay ni un solo detenido. No hay ni uno que está purgando prisión, ¿verdad? Y el Congreso, a pesar que ha sacado leyes muy drásticas y muy duras, no se cumple. Entonces ahora lo que predomina es el tumulto y la protesta, y no te va a pasar nada. Si tú haces eso, ya tú ves que se ha demostrado con claridad meridiana hasta qué punto es posible que tú puedes ir, hacer un tumulto, protesta, matar, y no te va a pasar nada. Entonces falta de orden. Y yo creo que acá, en el Perú, cuando ya se pierde el orden, se pierde toda la parte de lo que es el Estado de Derecho. Pero reitero, y se está perdiendo orden, acá no hay orden. Pero por eso, no hay ninguna parte de orden. Reitero mi pregunta, ¿qué es esto? ¿Corrupción? ¿O esto es que se hace todo mal? Hay varias cosas. Yo diría que hay corrupción, evidentemente, todos lo sabemos, hay corrupción, pero también hay una filosofía muy garantista dentro de los magistrados en general, por una serie de factores, ¿no? ¿A qué se refiere con Garantistas que le buscan el quinto pie al gato, algunos le llaman los preciosismos jurídicos, para dejar en libertad a alguien que ha sido denunciado por actos como estos. ¿Pero ese es temor del juez de no hacer bien? Predominan las garantías del delincuente, del vándalo, del terrorista, por encima de las garantías de una sociedad, de un país, que quiere vivir en orden, que quiere seguridad, que quiere terminar con el narcoterrorismo. Entonces, esta filosofía garantista, de la que hemos hablado en el Congreso con el propio presidente del Poder Judicial, que es consciente de ese tema, y nos informa, cada 3 meses hay reuniones con él y con otras autoridades, que se imparten directivas, que se hacen capacitaciones, pero parece que todavía esto es insuficiente. Entonces, primero se piensa en las garantías de una manera extrema,
quizás media talibán, ¿no? Fundamentalista, pero en función no de la sociedad a la cual la justicia tiene que proteger, sino en función a estos personajes que son denunciados y mañana más tarde, por quítame estas pajas, porque faltó un punto, faltó una coma, son liberados. ¿Y estas reparaciones de 500 soles no le parecen ridículas? Bueno, yo creo que esto es tan ridículo y inaceptable a la vez. Algo, como tú dices, está pasando que no se pone orden. Y creo que acá ha habido todo un sistema que se introdujo en el Poder Judicial y en la Fiscalía, los llamamos caviares, que todas estas cosas, los tumultos y la protesta, ellos los dejan pasar y no es un delito aproximadamente grave. Y tú ves que cada vez en el Perú los delitos son más graves aún. Pero digamos, los caviares, como usted le llama, llegan a la mentalidad de los jueces a ese nivel. Durante mucho tiempo, durante más de 10 años, antes incluido Pero si los jueces están siendo preparados, una serie de cosas, han hecho una serie de adoctrinamiento a estos jueces y fiscales para no justamente estos casos de la protesta no sean debidamente canalizados y no sean juzgados y no sean condenados. Eso es lo que pasa. Es más, si usted quiere ponerle un poco más de fuerza a los temas de la protesta, yo tengo un proyecto de ley presentado, ¿no? A estas protestas que terminan afectando inclusive el desarrollo del país, como son las manifestaciones antimineras, qué sé yo, inmediatamente saltan a decir que estás criminalizando la protesta. Exacto. Oiga, la protesta es un derecho, pero es un crimen cuando tú a la protesta ya le añades elementos de violencia, de ataque a la policía, de bloqueos de carreteras. Estamos llegando a una situación que hay una palabrita media complicada que la describe, que se llama la oclocracia, que es el gobierno de las turbas. Entonces las turbas te imponen dónde va a haber un proyecto minero y dónde no va a haber un proyecto minero. ¿Qué ley tiene que salir adelante y qué ley no podemos aprobar en el Congreso? ¿Dónde vamos a construir una vía para descongestionar la ciudad y dónde no la vamos a construir? Es el gobierno de la turba. Claro, porque si tú haces una turba y te quieren juzgar, inmediatamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, correcto, acá va y denuncia que el Perú, en el Perú la Policía Nacional se ha privatizado. O sea, para usted O sea que al toque hay algo, inmediatamente recurren a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para parar toda esta situación de querer poner orden. O sea, porque se están violando los derechos de esta gente que legítimamente sale a protestar. O sea, para usted y para ustedes, este tema, así como lo enfocan, significa que la turba venció a la justicia, que digamos los jueces pueden ser, estamos hablando de todo un poder judicial, el tema de la corrupción puede entender, no se cumplen las normas, no se cumplen las reglas. Ese es el gran problema. Tú vas en las carreteras, ahora en las carreteras se ha acostumbrado a poner en cada pueblito chiquito que hay, rompemuelle, de tal manera que ponen rompemuelles por donde quieran, ¿ya? Y ponen y a la fuerza y ponen y no el Ministerio de Transportes y Comunicación no dice nada y todo el mundo no dice nada y a la final comienza un caos generalizado. Ese es el problema, así como te digo que cualquiera impone la fuerza, no la razón sino la fuerza, eso es lo que está pasando en todo el territorio nacional y el gobierno ni se da cuenta. El Estado está en los elementos que tienen que ver estos temas dentro del marco de la ley, por supuesto, y del Estado de Derecho. Hay una terrible desarticulación, ¿no? Por un lado está trabajando el Congreso que da sus leyes. Por otro lado tienes a la policía que hace su labor. A veces en desencuentro con la Fiscalía que se supone que tiene que coadyuvar al proceso de investigación y de denuncia. Y finalmente tienes al juez que toma decisiones francamente espantosas, ¿no? Increíbles. Y esta desarticulación es terrible porque crea este estado de zozobra, esta sensación de que nadie nos defiende, de que nadie nos protege. Y finalmente, ¿qué hace la gente? Viene al Congreso y pide leyes más drásticas. Oye, es más drásticas. Ya tendríamos que mandar a todos a cadena perpetua. ¿Qué más podemos hacer? Ana, que en provincias y casi en todo el Perú sucede algo que sí me llama la atención y que hay que denunciar. Los fiscales, al que puede ajustar, ajusta. O sea, al más débil agarra y pone toda la ley encima.
pero a las bandas organizadas, a la gente que se organiza para delinquir, se mueren de miedo. Tienen miedo, pues, claro. No los toca. Entonces, hoy, ¿en qué sociedad estamos? Ahora, ¿cómo y no solamente tienen miedo, tienen unos abogados experimentados que son los que inmediatamente llegan. ¿Cómo queda acá el ministro? ¿Cómo queda acá el ministro del Interior? El ministro del Interior le hemos dado con palo, pero realmente, como ustedes dicen hoy, y en el enfoque que ustedes sostienen hoy, el ministro también debe estar un poco con las manos amarradas, ¿no? Es que pasa, mira, te voy a contar un caso de un amigo en Moyobamba. Fueron a asaltar, agarraron a los asaltantes, lo llevaron a las rondas hicieron todo un trabajo importante, las rondas llevaron a la comisaría, al fiscal y todo, para estos delincuentes, a los delincuentes los dejaron libre, y a los 2 meses, estos mismos delincuentes fueron y mataron a mi amigo en Moyobamba. Entonces, oiga, la gente está totalmente desprotegida, ya hasta tiene miedo de denunciar. Y toda vez que uno va a denunciar, ya no quiere ir a denunciar porque no pasa nada. ¿A quién le corresponde asumir el liderazgo para esto? Yo creo que tú has dicho una palabra clave. Aquí en materia de seguridad ciudadana falta liderazgo. Y el primero que se comprometió en liderar la lucha para recuperar la seguridad ciudadana, y estoy seguro que eso le dio muchísimos votos, fue el propio presidente de la República, Ollanta, a que se le veía pues como alguien con formación castrense, una persona decidida, una persona que hablaba directo con el pueblo, y cuando llegó al Congreso, y tú te acordarás, lo primero que dijo: yo voy a presidir el Consejo Nacional de la Seguridad Ciudadana. Que creo que fue pues 2 veces nomás. Convocó un par de veces al Consejo de la Seguridad Ciudadana, seguramente le recomendaron que se quite de ahí porque las papas queman y es un tema muy difícil, y lamentablemente se puso de costado, y al final terminamos poniendo al presidente del Consejo de Ministros, porque tú necesitas alguien que coordine a varios sectores que tienen que ver con esto, y a otros poderes del Estado, ni siquiera el primer ministro. Estamos hablando de una conjunción de poder ejecutivo, legislativo y judicial, Ministerio Público. Entonces, para mí me pareció maravilloso, y aplaudí cuando el señor Ollanta dijo: yo voy a presidir el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Al toque yo presenté un proyecto de ley para cambiar la actual ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, donde era el ministro del Interior. Entonces pasó el tiempo, los meses, y al final dijeron: no, mejor, ¿sabes qué? El presidente no, pongamos mejor que quede el Ministerio del Interior, no, vamos al primer ministro. Y el primer ministro tiene 70 cosas que hacer a la vez, porque preside todo. Al final no tenemos esa cabeza, no tenemos ese liderazgo, que podría ser un ministro del Interior de repente. O sea, ¿no? Alguien, ¿no? Pero alguien que tiene que liderar. Y que esté dispuesto a tenga convocatoria, y que ponga el pecho en la cara, y que salga a la calle a enfrentar directamente estos temas, ¿no? Bueno, yo creo que acá Ollanta Humala no ha cumplido sus promesas, y es una gran decepción. En el tema de seguridad ciudadana, que el Ministerio del Interior tiene una gran responsabilidad también, ¿cómo es posible hoy día el ministro del Interior estuvo en el pleno, en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, y recién dice que a mediados de julio del próximo año recién van a estar el 70% de los patrulleros inteligentes en muchas partes del Perú? ¿Tanto cuesta, tan difícil es armar un patrullero inteligente? ¿Será difícil? Pero será difícil, o de repente, bueno, también el hombre ha sido apaleado por todos lados y quiere hacer todo bien, ¿no? Yo para ponerme un poco de abogada del diablo. Voluntad política para lograr realmente poner orden, tiene que partir desde el Ejecutivo. Pero voluntad política es también que todos los partidos políticos apoyen. Pero nosotros apoyamos todos los esfuerzos de este gobierno, todos los proyectos de esta ley. Es más, le hemos dado al Poder Ejecutivo la posibilidad de dar facultades extraordinarias para que ellos saquen decretos legislativos y traten de legislar sobre seguridad ciudadana y defensa nacional. Se les ha dado. O sea, ha tenido todo el poder necesario para que este Ejecutivo pueda poner orden. Y sin embargo, nada. Por ejemplo, va a ser la reforma policial, ¿no? Claro, el día de hoy vemos que siguen los mismos problemas. Siguen los mismos problemas. Y ahí hay que actuar con mucha decisión. El elemento fundamental para la lucha contra el crimen, el terrorismo, la inseguridad ciudadana es la policía. Pero no notamos los grandes cambios que se anunciaron con estas reformas y reestructuraciones. Y el presupuesto que dijo que se incrementó muchísimo. Etcétera. Sigue habiendo corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú. Los acaban de mandar a las protestas antimineras a 4 departamentos, ¿no? A Cusco,
Puno, Huancavelica, me parece. 15 soles diarios a todos los policías No, y no le dan ni un solo centavo. 150 soles. No les han dado un mango. Yo los vi cuando salía de Juliaca, en el aeropuerto, todos parados. Todos parados en el aeropuerto, sin saber a dónde iban a dormir y qué iban a comer. ¿Cómo puedes enviar a la Policía Nacional del Perú a enfrentar a estas protestas de los mineros ilegales, que ya sabemos cómo actúan, sin un pan que llevarse a la boca y pidiendo caridad pública para poder comer y pasar la noche en algún sitio? Entonces, ¿cómo tiene que hacer la improvisación? Esa es la palabra. El panorama además es desolador. Es la incapacidad de la gestión, ¿no? A eso quería llegar. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que si sería esto más, yo pondría orden. Es que es desolador. Y no es quitar cuerpo, este es un tema del gobierno central. Ellos son los que manejan el aparato de la policía. Ahí tiene que estar el liderazgo. Nosotros en el Congreso respaldamos con el marco jurídico, con las leyes, políticamente también, ¿no? Acudiendo a las reuniones a las que se nos convocan. Hasta ahora el Congreso ha cumplido. En realidad ha cumplido con toda la normatividad vigente para ayudar a lo que es seguridad ciudadana. Todo ha cumplido a cabalidad, le ha dado todos los poderes al Ejecutivo. Entonces es cuestión de decisión, es cuestión de liderazgo. Si no tienes liderazgo para combatir esto, una decisión política que parte el presidente de la República, no va a pasar nada. Y eso es lo que tiene que entender la ciudadanía, por favor. O sea, no le den más palo al Congreso. Es un poder que da leyes. El que las ejecuta es el Ejecutivo. Ahí está el trabajo ya de campo. Nosotros no podemos tomar decisiones porque no tenemos la capacidad constitucional ni legal para tomar decisiones que le competen al Poder Ejecutivo. Pero sí es interesante. Y creo que ahí está el grueso del partido en esa cancha. Pero sí es interesante que ustedes vengan y lo digan, que vengan y lo expresen de esta manera, que digan que han tenido estas reuniones, que digan cómo lo perciben y que el Ejecutivo tome nota. Es verdad que la población le pega al Congreso porque hay una confusión, ¿no? De funciones. Lo que pasa, Ana, es que cualquier cosa que suceda en el Congreso, todo el mundo le hace piñata. Pero no se dan cuenta que el Ejecutivo es el que tiene una gran responsabilidad de poner orden en este país y no lo está haciendo. Y el Poder Judicial hace lo suyo también. Y el Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación. El Poder Judicial es hoy día. Entonces todo esto es una situación que ellos institucionalmente tienen que demostrar resultados y no están demostrando resultados. Por una iniciativa muy inteligente y al César lo que es el César, una iniciativa de Lourdes Alcorta, prácticamente desde que empezó este Congreso. Cada 3 meses la Comisión de Defensa convoca a el Ministro de Interior, al Director de la Policía Nacional, al Presidente del Poder Judicial, al Fiscal de la Nación, a la Alcaldesa de Lima, a la Defensoría del Pueblo, para ir viendo cómo estamos avanzando en la articulación que tiene que haber para la seguridad ciudadana. Y los convocamos, estamos horas de horas con ellos, porque esa es nuestra función, ¿no? Y ver dónde está, y siempre la pregunta es, ¿qué necesitan de nosotros? No nos cuenten con PowerPoint cuáles son la función, misión, visión, objetivo. No. ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Qué ley quieres? Para que desentrabemos. Hermanito, dime qué quieres de una vez. Por favor, ¿qué necesitan de nosotros? Cuando te digo que falta decisión política, por ejemplo, cuando Uribe era presidente de Colombia y la policía era corrupta en su mayoría, él votó a más del 50% de la policía. Pero qué transformación que hizo Colombia de su policía. Pero en el Perú necesitamos eso, no solamente de la policía, sino de muchos sectores institucionales en la economía del Perú. Necesitamos estas reformas que realmente pongan orden, tranquilidad y que la gente respete. Bien, señores, para seguir con el diálogo, hablemos de el presidente Humala, que ha salido a decir que no hubo un error de su parte, no se cometió infracción constitucional, es lo que literalmente he dicho en unas breves declaraciones, porque el presidente no habla mucho que digamos. Sus grupos, ustedes van a votar por la censura. Nosotros hemos planteado la censura con otros grupos políticos y vamos a votar a favor. ¿Ustedes también? Nosotros también, ya en la intervención que tuvimos los congresistas de la bancada de PPC Alianza para el Progreso, tuvimos expresiones bastante severas con la canciller. Hoy día nos hemos reunido y hemos coincidido en que vamos también por la censura a la ministra. A ver, señores, para ser abogada del diablo un ratito, ¿por qué a la canciller, en un contexto
de La Haya que se nos viene encima, y en segundo lugar, digamos que ella no es una diplomática de carrera y pudo haber tenido un asesor que le pudo haber dicho que diera el aviso correspondiente. ¿Por qué necesariamente pegarle a la canciller? Porque ella es la responsable del sector. Ella, toda la gente que trabaja con ella, los embajadores, todos le han tenido que advertir esta situación. Y además acá hay muchas sospechas. Primero dicen que había una parada técnica y el avión estaba en otro lado y el presidente viajó en un avión privado. Segundo, se ha reunido con el presidente Hollande, y usted sabe que en la mayoría de las empresas que exporta, que son privadas y estatales, no tiene participación el Estado, Michelin, empresas de aviación y una serie de cosas, las empresas de satélites, ¿qué conversaron con Hollande? ¿De una ocasión oficial? ¿Qué cosa hubo ahí? ¿Qué hay? ¿Se va a vender satélites al Perú? ¿Qué cosa hay? ¿Por qué no es transparente? ¿Por qué no se dijo, va a ir el presidente también a Francia para ver temas bilaterales o sobre todo de defensa? ¿Por qué no son tan claros en esto? ¿Por qué tienen que buscarse un resquicio, ya una leguleyada para decir, ¿sabes qué? Una parada técnica. Si la ministra, eso no le cree, pues, si la ministra hubiera dicho, pedido disculpas, hubiera dicho, cometí un error, ¿no hubieran sido tan duros con ella? No, ojo. Los errores en política se pagan. No es tan fácil. No es que yo no haya cometido un error y yo sigo en mi puesto. No, perdón. Entonces, lo que estamos haciendo es permitir que haya, pues, en sectores tan importantes como la Cancillería peruana, gente totalmente ineficiente. Si así como tenemos una ministra que no sabe realmente cuáles los mecanismos que se tienen que hacer, y los procedimientos y los procesos para lograr que un presidente no pueda burlar la ley, porque acá se burló la ley, entonces no debe estar en el puesto. Luis Avena. Mire, por un lado la parte legal, ¿no? Es cierto que la Constitución señala que el Congreso solamente aprueba la fecha de salida y de regreso del presidente de la República. Pero todos los artículos de la Constitución tienen un desarrollo en las leyes de la República. Y existe una ley y existe un reglamento del Congreso que también tiene fuerza de ley, en la cual se señala que el Congreso autoriza las fechas, muy bien, el motivo, el viaje, y el lugar o los lugares a donde va el presidente. Esa es la ley de desarrollo constitucional. Así es. En este caso, ni el motivo ni los lugares fueron comunicados al Congreso. Por lo tanto, se vulneró la ley. Por ahí tenemos que empezar para ver si la ministra hubiera sido de repente alguien con un espíritu de enmienda, que no fue el caso, pero igual la ley se había quebrantado y había que tener una respuesta del Parlamento de la República. Y por otro lado, cuando yo intervengo en este debate, yo intervine desde un enfoque periodístico inclusive, porque a mí me sorprendió, me llamaron el día en que ya estaba el presidente Humala reuniéndose con el presidente de Francia, creo que fue domingo, me parece, o si mal no recuerdo, me llama la periodista de un periódico y me dice, usted que es de la mesa directiva, ¿han recibido alguna información de que el presidente se iba a retirar antes de la reunión de la PEC y que se iba a reunir con el presidente de Francia? Nunca. No, le dije, ninguna información. Y le pregunto, ¿y ustedes cómo se han enterado? Mire, me dice el señor congresista, no nos ha informado Palacio de Gobierno, o sea, la prensa de Palacio. No nos ha informado la prensa de la Cancillería. Nos hemos enterado por la prensa francesa. Entonces mi pregunta fue, ¿y por qué, como decías tú, por qué tanto misterio, como dice mi colega? ¿Por qué tanta oscuridad? ¿Por qué no se dijo algo que, como lo comenté yo en mi intervención, hasta pudo ser una interesante primicia periodística? Claro. Que hubiera sido bueno para la imagen del presidente, del gobierno, porque así nomás, en una entre comillas escala técnica que no lo fue, pero suponiendo que fuera escala técnica, así nomás un presidente de un país como Francia no va y te invita Francia a ir a Palacio, a reunirse. Francia tenía la ¿no? página web perfectamente actualizada. Nosotros la hemos estado chequeando y decía que tenía una entrevista con Monsieur Humala. ¿Y por qué nos tuvimos que enterar todos los peruanos a través de la prensa francesa? Pero con mayor a través de nuestros razón, que están ahí, que vuelan en el avión presidencial. Con mayor razón, eso demuestra que acá escondieron información. O sea, no se puede esconder información tan importante al Congreso de la República. Pero ellos ¿Por qué se callaron? Uno les dice ¿Por que qué se callaron en 1000 idiomas? Pero entonces, si ya tenían establecido y previsto la reunión con el presidente Hollande, entonces, ¿por qué acá no dijeron nada? ¿Por qué han escondido esta información? Eso es el delito. Además la agenda, ¿no? La agenda, digamos, la agenda... Entonces no tiene sentido. Y la agenda que ellos dan, o sea, la que uno lee, que ellos comentan, y la realidad que uno ve,
que es lo del satélite, lo de los aviones, tema de seguridad y defensa, lo del metro, Lo del metro, es inversión de millones de dólares, ¿no? Metro, Claro. o sea, es obvio, ¿no? Sí, pues. Ahora, Deja mucho que desear realmente, ¿ah? Bueno. Y pensar. Bueno, pero ahora de repente se consigue la censura, porque he escuchado que el señor Taís ha dicho que ellos no son ángeles de la guarda de nadie, o sea que de repente votan, tenían hasta ayer 50 votos. Espero que los congresistas de la República voten fortaleciendo el fuero del Congreso de la República, por más vapuleado, por más golpeado que esté, por más que las encuestas digan lo que dicen, que lo dicen aquí en la China porque no hay Congreso Popular en el mundo, igual. El congresista de la República creo que está en el momento de hacer prevalecer el fuero parlamentario. Bueno, Mire, Porque yo es creo- la autoridad del pueblo depositada en 130 representantes. Ojalá que eso suceda, pero en la práctica me ha demostrado en este tiempo, en estos dos, 3 años ya que está el presidente Humala, Taís, Cheput y todo, dicen todo lo contrario. Y amenazan con todo y que sí, que vamos a votar contra la censura y todo. Y va Toledo a Palacio de Gobierno, consigue lo que quiere conseguir y votan todo lo contrario. pero hay un argumento ahora que creo que es importante, que ha mencionado el congresista Iberico, que es que yo creo que el Congreso, desde el caso Urtecho, ha cruzado una línea. Entonces yo creo que si todos ustedes no se ponen ahora a pensar en defender la institución, si ya están mal vistos, van a terminar en el subsuelo. Entonces, de aquí para adelante, creo que es una invocación interesante la que hace. El Congreso ha actuado en varias cosas, de varios congresistas. De acuerdo, ha sido durísimo. De acuerdo, pero tiene tiene algunos congresistas, no todos, y eso sí le tengo que agradecer a la gente del Twitter que siempre me tuitea y me dice, no son todos, efectivamente, pues no son todos, ¿no? Eso también es cierto. Es la mínima minoría. Pero hacen unos escándalos como si fueran, salpican a todo el mundo. Ahora, yendo al caso del señor Urtecho, se ha elegido al señor Falconi como presidente de la subcomisión de acusaciones constitucionales. Él es renunciante de Perú Posible, de la nueva bancada Unión Regional. ¿Les da confianza? A usted me mira con cara de como, no, esto no me lo creo, pero ni un poquito. Yo creo que es muy mal. Y yo creo que lo que ha hecho hoy día el Ejecutivo a través de sus congresistas en el Congreso es tratar de blindar no sé si a Urtecho, pero a Toledo. ¿Por qué? De A Toledo. segunda. Ese es el kit del asunto. Ya. No es Urtecho no le va a salvar nadie. No Urtecho tiene va a salvación, salir pues. y va a ser expulsado del Congreso y ya el Poder Judicial determinará. Ya, pero acá hay otra cosa importante. La subcomisión de acusaciones constitucionales es tan importante dentro de un Congreso, que es el que todas las denuncias que le llegan del fiscal, para el fiscal de la Nación, para los fiscales supremos, para los jueces supremos, para los ministros, altos funcionarios del Estado, las denuncias pasan por ahí, por esa comisión. Y el presidente tiene la potestad y la facultad de agarrar y que una denuncia lo puede dormir y que no pase nada. Y cuando se hace o la gente se olvide de que esto no es un tema mediático, al archivo y ¿Ustedes chao. a quién propusieron? Nosotros no propusieron a María Soledad Pérez. Nosotros tenemos que agradecer Marisol. que la bancada fujimorista apoyó, creo, una buena candidata. Claro. Marisol Pérez Tello es una persona que tiene formación jurídica, ha presidido la Comisión de Justicia del Congreso Nacional, creo que es una persona intachable y perfectamente hubiera estado en el lugar que le correspondía, que es esta presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Incluso Vitocho Belaunde depuso su candidatura, él depuso su candidatura y apoyó a Marisol Pérez Tello, aunque sorprendentemente una congresista de su bancada terminó apoyando a Falconi, ¿no? Falconi. Entonces se produjo una serie de sorpresas. Rosita Mavila terminó apoyando a Falconi. ¿Por qué? Misterios del Orinoco. Misterio, ¿no? Claro. pero el propio Vitocho había renunciado porque él consideraba que el presidente o la presidenta tenía que ser de las filas no del oficialismo, sino de los partidos que están en la oposición, aunque algunos estemos en la mesa directiva. Pero estamos demostrando, creo yo, un nivel de independencia que los hechos hablan por nosotros. Acá lo que hubo pues es evidentemente un acuerdo entre el Partido Nacionalista, Perú Posible, la bancada regional, esta bancada Pero que la salió bancada un poco de regional, todos. pero la bancada regional en su mayoría no son los molestos con Perú Posible. Entre comillas. Entre comillas, ¿no? Porque No. ahora se ha demostrado que ya había una cosa cocinada, ¿no? Son hermanos del alma. Donde estaba inclusive Solidaridad Nacional, que brilló por su ausencia, ¿no? Ellos querían presentar candidatura, pero
nosotros dijimos que este no era un tema de las personas que podían presentar como candidatos, sino que era un pésimo momento para que Solidaridad Nacional ponga un candidato que vaya, y estaba con el respaldo del oficialismo. Pero es un pésimo momento. ¿Qué mensaje ibas a dar? A su vez, el mensaje que da Solidaridad Nacional es de que es de blindaje, porque no se presentó hoy día a votar. ¿Solidaridad Nacional, desde su punto de vista, es el nuevo aliado del gobierno? No, siempre lo ha sido. Ya, siempre lo ha sido, pero con esta actitud demuestra una actitud, pues ya se consagró, no puedo decir otra palabra, pero a la final, ¿cómo no van a ir a votar? Por ellos perdemos. Pero otra vez la perspectiva es de terror, o sea, no es buena, pues, ¿no? Porque un congresista, digamos, el congresista Falconi, yo no tengo nada en contra de él, pero tendría como una excelente candidata como Marisol Pérez Tello, que además tiene una gran experiencia, también se vuelven a perder una oportunidad de tener un buen papel, un buen desarrollo de esta investigación. Yo creo que hay muchos congresistas que son brillantes para este cargo, y Marisol es una de ellas. Creo que hubiera sido muy bueno que esta dama estuviera a la presidencia, hubiera dado la confianza a todos los congresistas. Mira, acuérdate, Ana, que el congresista Falconi en la Comisión de Fiscalización del Congreso defendió con argumentos al señor Toledo, que le ha encontrado una cuenta de 20 millones de dólares. Lo defendió el señor Falconi. Yo no dudo de la capacidad del señor Falconi, pero yo creo que no va a hacer nada para lograr que realmente las cosas se equilibren. Bien, señor. Y el tema se completa con la Comisión de Ética, que es otro tema. Es otro tema. Yo creo que en Ética se aguó la sopa, ¿no? Una comisión que tenía que ser pequeña, efectiva, con congresistas pues que no despierten ninguna suspicacia, ¿no? Conservando claramente el que las bancadas mayoritarias que son el Partido Nacionalista y el Fujimorismo tengan una presencia un poco mayor. Al final terminó en una comisión de 15 miembros, sin accesitarios, porque no tienen accesitarios. El Fujimorismo aceptó declinar un miembro. Nosotros de APP-PPC dijimos inclusive estamos dispuestos a retirarnos y no participar, para que no se haga una mega comisión, que al final pues va a ser todo un problema ahí conseguir que todos asistan, que los acuerdos, etcétera, y sabe Dios quién llegará a integrar esta comisión de ética. Y yo creo que ha sido un pésimo paso el que se dio por un empecinamiento del Partido Nacionalista, que no quiso declinar a tener menos integrantes, como sí lo hizo la bancada fujimorista, hay que reconocerlo, y se mantiene con 4 y hasta 5 miembros, ¿no? O 4 miembros, no sé. Y agrégale además, ya obviamente todos tienen derecho a mantener 15 miembros. 15 miembros. Lo que fue una comisión que creo yo se manejó muy bien, hizo un buen trabajo, ¿no es cierto? Ahora vamos a tener otra cosa, mucho cuidado, porque esta comisión creo que ha dejado en muchos casos al Congreso en buen pie, porque ha sabido procesar dentro del marco del debido proceso, y ha sabido también sancionar, y a veces con mucha dureza se ha considerado, pero ha sancionado. Esto también se debe a que en el Congreso se ha fragmentado. Y se ha fragmentado, bueno, ahora ellos no quieren llamarse tránsfugas, pero en realidad han sido elegidos por un partido y han parado en otro partido. Bueno, entonces no nos digan pues que no son tránsfugas. Bien, que digo que ha habido disidencia en la forma de pensar, en la parte ideológica, y por lo tanto, no pues así no es. Bien. Así no se me acabó el tiempo. Ya hemos hablado un montón, 48 minutos. Muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Espero que conversemos la próxima vez sobre las reformas que queremos hacer en el Congreso de la República. Excelente. Sí, aquí siempre hay tiempo y siempre hay espacio. Muchas gracias. Vamos a una pausa.